¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, pues en esta ocasión estoy aquí con dos grandes invitados, los cuales me van a acompañar para hablar de un tema muy interesante, que es ese análisis contable, fiscal y laboral y de seguro social, y me refiero a lo que es el capital constitutivo. Como vieron ustedes en ese promo que por ahí publicamos, el capital constitutivo como tal no tiene una definición en ninguna ley. Sin embargo, bueno, pues hay una ley comentada del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se publicó ya desde hace como unos 15 años y del cual ese organismo en unión con otras dependencias hicieron ese trabajo, ese análisis para poder interpretar la ley. Sabemos que es una ley, pues realmente la ley 1997 comentada, recién que sale esta ley 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social, o ley del Seguro Social 1997 como la conocemos, ahí es donde se deja en claro que ese análisis o esa ley comentada, bueno, pues también hace una referencia a todo lo que tenemos actualmente. Y bueno, pues vamos a empezar aquí con nuestro invitado, Carlos Gutiérrez. Carlos, bienvenido a tu programa. Gracias, ¿cómo estás, Telésforo? Buenas tardes. Ya estamos aquí listos para que platiquemos un ratito de un tema muy apasionante, un tema que aqueja mucho a ciertas, en general a todos los patrones, pero a ciertos sectores como son el sector metalmecánico, el sector de la construcción, que ahí los capitales constitutivos están a la orden del día. Y pues es un tema muy importante que tenemos que ver, ¿no? Perfecto, pues bienvenido. Y bueno, pues como comentábamos antes de entrar al aire, decíamos que la Constitución política tiene un origen en cuestión de riesgos de trabajo, ¿no? Artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en esa fracción 14. ¿Tú cómo ves esa fracción? ¿Por qué hace referencia a riesgos de trabajo? Bueno, más que nada a afiliar a los trabajadores en materia de riesgos de trabajo y habla de indemnizaciones. Fíjate que recordaremos que tenemos algunos años, Telésforo, que se ha venido trabajando en nuestro país en el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Recordarás que México pues, forma parte de un organismo internacional llamado Organización Internacional del Trabajo, dentro de todos los apartados que este organismo pues, va pues, señalando de que los países miembros tienen que ir llevando, pues tiene un trabajo muy fuerte en materia de respeto de derechos humanos. De hecho, tan es así que las últimas dos reformas laborales han ido al tenor de esa recomendación que nos hizo la OIT. Recordaremos la primera reforma de por ahí de lo que es el año de 2012 y la de apenas la del año pasado, la del mes de abril de 2021 pasado, son resultado de esa recomendación, ¿no? Así es. Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente la Constitución sabemos que nuestra Constitución en algún momento fue una Constitución de vanguardia, no había una Constitución igual que protegiera tanto los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, viene una situación. El artículo 123, cuando fundamenta en su apartado A, fracción 14, lo que es precisamente los riesgos de trabajo, ahí nos dice claramente, dice, a ver, el empresario o el patrono será responsable por los accidentes que sufran los trabajadores dentro de su centro de trabajo. Dice, independientemente de que éste haya traído como consecuencia la simple incapacidad o la muerte, éste tendrá la obligación de responder por todo lo que tenga que ver. Dice, inclusive, si esto se llevara a través de un intermediario. Hoy día, pues bueno, los intermediarios cambiaron precisamente con el tema de la reforma laboral y en esta parte donde hablamos de este cambio por la reforma laboral, pues se ven una serie de situaciones importantes que podemos ver en donde básicamente pues trataron de cuidar uno de los más importantes derechos humanos, que es nuestro derecho a los medios de subsistencia. ¿Cuál era el gran problema que estaba pasando en este caso, Telésforo, antes de la reforma de 2021 y qué pasa ahora después de la reforma de 2021? Antes de la reforma de 2021 había mucho personal que se ubicaba dentro de lo que era la famosa subcontratación laboral e intermediación laboral.
que eran pues, lo que llamamos el outsourcing, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si yo era tu trabajador, me contratabas a través de Pepe, pero tú decías, a ver, Carlos va a ganar 10,000. ¿Y qué hace Pepe? Pues, ¿sabes qué? Pues Pepe tomaba y decía, sí, ¿cómo no? A ver, Carlos, te voy a darte en el Seguro Social con salario mínimo y medio, y todo lo demás, pues veo otra estrategia por ahí, a lo mejor una sociedad civil, a lo mejor una cooperativa, etcétera, ¿no? Y te doy lo demás por fuera. Entonces, ¿qué pasaba si en algún momento Carlos sufría un accidente de trabajo? A la hora de que el Seguro Social empezaba a pagar estas prestaciones en dinero que la ley contempla, pues ¿cuál era el problema? Yo, Carlos, gano 10,000, pero ¿por qué Seguro Social nada más me estás dando lo equivalente a 3,500 pesos? Y pues el Seguro Social que decía, pues espérate, pues con ese salario te tengo. Entonces venía la molestia del trabajador para con el patrón. Y era una de las violaciones más comunes que encontrábamos en materia precisamente de Seguro Social. ¿Por qué? Porque obviamente el patrón pues decía, no, pues tú tienes tu Seguro Social y ya te está pagando el Seguro Social. Sí, pero espérate, por eso yo no lo gano, yo gano más. Y los patrones no querían pagar las diferencias. Sí. Y es uno de los grandes puntos que están ahí. Entonces, precisamente cuando regresando al origen que traíamos, lo que busca precisamente la fracción 14 es eso. Es alguien tiene que responsabilizarse por el accidente de trabajo. Alguien tiene que ver qué fue lo que pasó y qué es lo que en su caso se daría para poder tener el cumplimiento de todo esto. Ya que obviamente es así, con todo y como está la ley del Seguro Social, hay mucho trabajador informal que no le responden. Ahora imagínate si no tuviéramos esta protección desde la Constitución. Así es. Fíjate que es muy interesante y creo que en alguna ocasión platicábamos que el Seguro Social es como una aseguradora, ¿no? ¿Qué necesitas tú hacer para poder estar tranquilo, estar protegido? Bueno, pues previamente contratar una póliza. O sea, no es muy común que en una aseguradora primero suceda el siniestro y después asegures el bien, llámale el auto, el inmueble, etcétera. O la vida, ¿no? Entonces, creo que para nuestros amigos también debemos pensar así. El Seguro Social es una aseguranza, ¿no? Es una aseguradora, que para ello previamente, aunque sabemos que están los derechos humanos y sabemos que es por ley, todo eso no tenemos duda en la obligación del patrón. Pero sí en cuestión de este concepto que se llama capital constitutivo, o sea, nos podríamos preguntar ¿por qué le pusieron capital? ¿No? ¿Por qué le pusieron constitutivo? Entonces, no sé si tú tengas alguna idea del por qué capital constitutivo. Pues la verdad es que como concepto no, lo que pasa es que el Seguro Social, pues al final del día, capital constitutivo, en mi opinión creo que va un poquito más por el ámbito financiero. Así es. ¿Por qué por el ámbito financiero? Porque recuerda que cuando alguien te debe algo, tú hablas de un capital. Así es. Entonces, considero que fue por ese lado, porque pues en realidad en la ley del Seguro Social, y ya lo platicamos hace rato, pues no hay ningún lado donde diga que es un capital, ¿no? O sea, la ley no lo define. Así es. Digo, está todo lo demás, creo que no hay ninguna duda, y efectivamente tienes ahí razón en que el Seguro Social lo está viendo desde el punto de vista financiero, e incluso en esa ley comentada habla de esos fondos que se deben tener para poder atender esa siniestralidad del trabajador, ¿no? Pero no nada más es a los riesgos de trabajo, o sea, el capital constitutivo se forma por otros conceptos, ¿no? Como bien decías, en el caso de una trabajadora, vamos a olvidarnos de los riesgos de trabajo para que vayamos así viendo la problemática y llegar a un consenso, ¿no? En esta charla decir, bueno, pues aquí hay que tomar también un criterio que yo creo que es muy sano, ¿no? En cuestión del capital constitutivo, porque no nada más se refiere a aquellos trabajadores que lleguen a sufrir un riesgo de trabajo y se forme el capital constitutivo, no nada más es en eso. También está en el caso de aquellos trabajadores que no estén asegurados o aquellas trabajadoras en estado de embarazo que no estén aseguradas. Claro. O aquellos trabajadores que de una u otra manera estén próximos a pensionarse y que no estén asegurados. O sea, son diferentes los supuestos en que se va a formar el capital constitutivo si no los tienes asegurados o si el salario, como bien lo dijiste tú, es inferior al real, ¿no? Sí.
Sí, claro. Y bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que definir para que la gente nos entienda el porqué del capital constitutivo, y como bien lo dijiste, es algo de carácter financiero, sería el entender primero qué es lo que la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que reglamenta el artículo 123 apartado A de la Constitución, pues nos establece para estos fines, ¿no? Vamos a encontrar en esta ley Telesforo un capítulo específico que habla de los riesgos de trabajo, que corre a partir del artículo 471 hasta lo que es por ahí del artículo 517, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo. Así es. En donde vamos a encontrar precisamente que nos dice que los riesgos de trabajo, o sea, primero nos define en lo que es su artículo 476, nos define qué es lo que debe de recibir un trabajador que tiene un accidente de trabajo. Para esto hay que recordar que accidente de trabajo es toda lesión o perturbación orgánica o funcional, o inclusive la muerte que llega a ocurrir ya sea en el momento o con posterioridad y que tiene su origen en un riesgo de trabajo, Telesforo. Así es. Entonces, cuando hablamos de esa parte, dices, bueno, es la muerte hasta en el momento o después, significa a lo mejor te me caíste y no te moriste ahorita, pero duraste 15 días en el hospital y chin, colgaste el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente en esta situación... Ya no colgaste los tenis, colgaste el equipo. Sí, claro, colgaste el equipo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en este sentido, Telesforo? Pues tenemos la situación de que tratan de cubrir. ¿Qué es lo que tratan de cubrir? Según la Ley Federal del Trabajo, que ojo, los artículos 49 hasta el artículo 52 de la Ley del Seguro Social son un símil de los artículos 493 a 500 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Son un símil. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, a ver, aquel trabajador que sufre un accidente o enfermedad de trabajo tiene derecho, uno, a que se le dé atención médica, quirúrgica, hospitalaria y en su caso la rehabilitación. En el caso de que el accidente haya traído como consecuencia un estado de incapacidad permanente, ya sea parcial o total, a que se le paguen indemnizaciones o que se le dé una pensión económica. Y en el caso de que el accidente haya traído como consecuencia la muerte, entonces también tiene derecho a que se le dé una pensión a sus beneficiarios. Llámense esposa e hijos o llámense papás. Así es. Quien corresponda, ¿no? Entonces, en este sentido, básicamente, el tema está aquí en que si nosotros nos accidentamos, el patrón por alguna razón no me tiene inscrito ante el Seguro Social o me tiene inscrito con un salario, como bien dijimos hace un momento, inferior al real, o inclusive ni siquiera me da Seguro Social, pues entonces viene la responsabilidad que desde la Constitución está bien fundamentada, ¿no? Y es uno de los grandes puntos que tenemos ahí que nosotros observar en esta materia de lo que es el accidente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ya decías, y lo dijiste muy puntualmente, Telesforo, que como tal tendríamos nosotros la situación de que el Seguro Social, si llega el trabajador, tenga o no tenga seguridad social, lo va a atender. ¿Por qué? Porque recordemos que el Seguro Social, de acuerdo con su propia ley, en el artículo 2 es muy clara, ¿no? Que el Seguro Social es un organismo de carácter público descentralizado que tiene por objetivo ser, pues, el eje central de la seguridad social. Y la seguridad social es un derecho humano. Así es. Entonces, el Seguro Social no se puede negar a recibir al trabajador, lo tiene que recibir. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el Seguro Social? De alguna manera, el daño económico que se le está causando al Seguro Social porque atienda a esa persona, pues de alguna manera lo tiene que recuperar, ¿no, Telesforo? Así es. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener la situación de que entonces en ese momento, pues lo más común es que la gente del Seguro Social del área administrativa se acerque con los familiares del trabajador accidentado y diga, oye, ¿sabes qué? Es que pues, la persona que ingresó no tiene Seguro Social. Para que podamos atenderlo y podamos hacer lo que tengamos que hacer, pues necesitamos que nos firmes una carta responsiva de que los costos alguien me los tiene que pagar. Y si no hay un patrón, pues me los vas a pagar tú. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa con la gente? Por desgracia, Telesforo,
híjole, puedo hacer alusión a programas de tele y de repente llega el airecito de la rosa y de la florecita y de anexos. Sí. Entonces, pues la gente se espanta, ¿no? O sea, de momento, tú sabes que cualquier persona, háblale de dinero, se va a espantar. ¿Por qué? Porque le empiezan a hacer una cuenta de, oye, bueno, ¿y como cuánto va a costar, no? No, pues no sabemos, pero como 50,000 pesos. Y de chin, 50,000, empiezan a tomar eso, ¿de dónde voy a sacar 50,000 pesos, no? Entonces, en ese momento llega el airecito de la Rosa de Guadalupe, que es otro administrativo, que normalmente suele ser el trabajador social, y ella dice, pero si usted conoce quién es el patrón, mire, lléneme este formatito, por favor, y haga usted su denuncia. Y con eso no se preocupe, no le vamos a cobrar a usted nada. Entonces te dan una hojita, y pues, ¿qué es lo que hace el familiar sin pensarlo? Venga, a llenar. Y casi sales más malo que Al Capone y que de anexos, ¿no? Sí. Entonces llenan la denuncia, la entregan y el Seguro Social con eso turna actos de fiscalización e inclusive puede hacer, ahí es donde entra la determinación del famoso capital consultivo. El capital consultivo, como bien ya decíamos, pues no existe una definición, Telésforo, pero sí podemos decir de qué se compone. Así es. La ley del Seguro Social, en los artículos 77 y 78 de su ley, habla claramente de cuándo procede el capital consultivo y nos marca también de qué se compone el capital consultivo. Sí, el 79 habla de la integración de todos los conceptos. Exactamente, el 79 habla de la integración, ¿no? De qué se compone. Y es ahí donde vemos la situación de estos aspectos, de cómo encontramos los puntos para poderlo tener. Y yo creo que debemos empezar primero por la procedencia. La procedencia, el origen principal del capital consultivo, ¿cuál es? Que el trabajador se accidenta y todavía no está inscrito en el Seguro Social. Y no pensemos mal, Telésforo, vamos a pensar bien. Tú acabas de contratar a Carlos, tu oficina se encuentra en un primer piso y pues Carlos es su primer día y no sabe que la escalera es muy resbalosa, que el tipo de piso que tiene escalera es muy resbalosa. Entonces, pues llega, normalmente un trabajador cuando es su primer día de trabajo, pues llega con todas las ganas, ¿no? Así que como decimos por ahí, con toda la actitud. Así es. Entonces llega con toda la actitud y agarras y le dices, Carlos, ¿puedes ir por favor a la papelera que hay enfrente y tráete por favor un paquete de hojas, tráete unas plumas porque necesitamos hacer unas cosas? Sí, como no, Telésforo, dame dinero, pum. Y Carlos, con la enjundia de demostrarte que es productivo y que merece estar ahí. Ese es tu primer día. Sí, en tu primer día, pues sale corriendo y empieza a bajar corriendo escaleras, se resbala y bolas. Se da su trancazo, ¿no? Entonces tú escuchas el golpe, te das a ver y ya encuentras a Carlos por allá tirado, ¿no? Sí. Le digo, ¿qué pasó? Ay, me duele la espalda, ay, me duele la pierna, ay, estoy... Y volteas a ver al contador, ¿no? Y volteas a ver al contador. ¿Lo diste de alta? No, Telésforo, pero ahorita, dame 2 segunditos, ahorita mismo lo doy de alta. Entonces, ¿qué pasa? Carlos se accidenta, 905. El contador lo da de alta en el ITSE, 910. Telésforo da la orden, Carlos, vete al Seguro Social, porque pues, ni modo que te quedes así. Y ahí va el otro cojeando, y como fuera el chiste es que llega el Seguro Social, ¿no? No, pues vengo a atender, ¿qué te pasó? No, pues es que estaba en mi trabajo, primer día, me resbalé, me caí, ya le explicas todo. ¿Sabe el nombre de tu patrón? Tal. Tu número de Seguro Social, tal. Sale. Ok. Y mira. ¿A qué hora te accidentaste, Carlos? No, pues alrededor de las 9, entre 9 y 9:05. Ok, mira qué bonito. Está bien, Carlos, pásale. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está viendo en ese momento la persona del sistema es que Carlos está manifestando en su declaración que se accidentó a las 9:05. Así es. Y el aviso afiliatorio está presentado a las 9:10. Y es importante que no falseen la información. Digo que del trancazo, a veces no te vas a acordar a qué horas te accidentaste. No, es decir, a ver, ya me dijo obvio que el contador te va a decir, dile que te accidentaste como 9:30, ¿no? Sí, claro. O sea, se puede manipular, a tratar de hacer eso, pero el Seguro Social pues tiene la facultad de investigar, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho esa es la chamba precisamente de un área dentro del Seguro Social que se llama precisamente área de medicina del trabajo. Ese es el trabajo de las personas que integran esta área de una clínica médico-familiar, inclusive de los hospitales de zona que tienen áreas de urgencias.
porque es eso, es investigar las posibles causas de por qué pasó el accidente. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos con la Contraloría Milei y con Víctor. Y con Víctor. Con Víctor Platicamos Moncada. con Víctor Moncada y con Yamile Moncada. Uh-huh. Y decía algo muy importante la semana pasada Víctor. Decía que, ¿sabes qué? La Comisión de Seguridad e Higiene tiene por objetivo investigar cuál fue la causa de un accidente. Uh-huh. Dice, y te acuerdas que él nos decía muy puntualmente, es que, ¿sabes qué? Esta comisión tiene dos tipos de recorridos. Uh-huh. Los ordinarios y los extraordinarios. Uh-huh. Entonces, y decíamos, bueno, y digo, parafraseando un poquito lo que decíamos ahí, decíamos, oye, Víctor, ¿y cuándo son los extraordinarios? ¿Te acuerdas que le preguntamos? Uh-huh. Decía, es que si se te accidenta un trabajador, en ese momento tiene que salir tu comisión a investigar si fue por una acción insegura o fue por una acción o un acto inseguro, uh-huh, o si fue por una causa del medio ambiente en el que se prestó el servicio. Uh-huh. Entonces, exactamente ese mismo trabajo lo hace, pero la gente de medicina del trabajo del Seguro Social, Telesur. Uh-huh. Es decir, cuando llega un trabajador a que se le atienda por un accidente o enfermedad de trabajo, empieza a investigar esto. A ver, ¿dónde trabaja Carlos? No, pues trabaja en Coyoacán, Avenida Gutiérrez Zamora, número 46. Uh-huh. A ver, vete a dar una vuelta a ver qué es, si es una bodega, es un local comercial, qué es, ¿no? Uh-huh. No, pues ya fui, mira, pues es una casa. Básicamente es una casa, no pude tener acceso, pero pues desde afuera se ve que es una casa. Y pues se ve que hay más personas trabajando. Uh-huh. Ok, oye, ¿y crees que esa casa cumpla con todo lo que se nos pide en materia de seguridad en el trabajo en una empresa? No, pues no sé, pues hay que revisar. Y entonces desde ahí comienza la investigación que hace el área de medicina del trabajo. Así es, porque fíjate que eso que estás comentando es súper, súper interesante, porque no solamente se puede determinar un riesgo de trabajo o un accidente con base en lo que manifieste el trabajador. También te pueden formar el capital constitutivo aún estando asegurado. O sea, el trabajador en el mismo supuesto que estás comentando, vamos a pensar que estuvo asegurado 2 meses o un año antes, estuvo asegurado. Y al año se da un accidente de trabajo. Entonces, muchas veces pensamos que, pues está asegurado, no pasa nada. Artículo 53, subroga al patrón, ¿no?, de las obligaciones, los compromisos que tiene en términos de la Ley Federal del Trabajo, que son los que estás comentando. Y estás tranquilo porque dices, no va a pasar nada. El Seguro Social para eso lo tengo asegurado, para que el Seguro Social le dé toda la atención médica, prestaciones, etc. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa si el patrón es responsable de ese accidente? Pues obviamente se lo van a cobrar. Le van a cobrar el capital constitutivo. O sea, no necesariamente es porque no lo tienes dado de alta o porque lo tienes con un salario inferior. También en este supuesto, cuando es por una causa imputable al patrón, te cobran el capital constitutivo. Y me refiero a la parte que estás comentando. Si llegan a hacer la inspección de la situación del accidente del trabajador, ¿qué va a suceder? Pues van a ver que pues todo está, los cables de la luz pelados y que se cuelgan así con las puntas, ¿no? Y cosas así, pues van a decir, oye, pues esta es una causa pues imputable al patrón. Sí, ¿no? Sí, claro, es una causa. Todos los pisos bien sucios, o sea, todo insalubre. Obvio que el Seguro Social va a decir, no, aquí es una causa imputable al patrón, por lo tanto le vamos a cobrar el capital constitutivo, ¿no? Entonces es una de las causas de que también se le puede formar el capital constitutivo al patrón, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido también yo creo que valdría la pena hacer una puntualización importante ahí, ¿no, Telesforo? Uh-huh. El 474 y 475 de Ley Federal del Trabajo nos dice en qué caso sí y en qué caso no se le puede responsabilizar al patrón de un accidente de trabajo ocurrido por un trabajador. Uh-huh. Y es que también ¿estás de acuerdo que hay diferentes causales alrededor de un accidente de trabajo? Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, lo acabamos de ver apenas en lo que pasó en el estadio de Querétaro el fin de semana, ¿no? Uh-huh.
Imagínate para la empresa de seguridad privada que tenía los guardias, ahora sí que en la seguridad intramuros, Ujú, y algún guardia, pues yo estoy seguro que algún guardia salió golpeado. ujú. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso para el guardia de seguridad eso es un riesgo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sin embargo, ¿qué pasa cuando somos trabajadores? Empezamos una riña. Carlos empieza a pelear con Telésforo, Sí, claro. pero estamos dentro del centro de trabajo. Sí. Entonces, una de las causales que te marca ahí la ley federal del trabajo es que si es causa de una riña, Sí. el Y te patrón dice, es no se responsable. consideran riesgos de trabajo los siguientes, Así es. ¿no? Y empezamos por la riña, ¿no? La riña, Ujú. si nos peleamos entre nosotros, la riña no es considerado una causal de un accidente de trabajo, ¿no? Igual, si por ejemplo Carlos agarró y pues se le ocurrió echarse su mezcalito con motita, o se echó su cigarrito antes de entrar, Drogas, enervantes, Drogas enervantes. psicotrópicos, todo eso. y siempre y cuando no sean de uso lúdico, es decir, que me las Sí, hayan recetado. prescripción Así es, médica. prescripción. Mientras no sean de prescripción y me accidento por esa causa, tampoco es responsable el patrón. Ujú. ¿Cuál otra causa? Cuando fue provocada intencionalmente por el trabajador. Así Porque es. dicen, ay, pues si fulanito se cortó un pedacito de dedo y le dieron una indemnización de 5 10 anualidades, pesos, de sí. 80,000, 90,000, pues yo me corto pues, un poquito más, ¿no? Yo me corto hasta acá y al cabo este dedo ni lo uso. Así es, son como 300,000 pesos, o sea, eso está dentro de la ley. Si es por causa imputable provocado por el mismo trabajador, tampoco se considera riesgo de trabajo. Es correcto. Y ahora, fíjate, y en cambio, hay otras causales donde, aunque el trabajador ya haya asumido una acción que probablemente no le correspondía, Ujú. pero aún así el patrón no se puede deslindar de su responsabilidad. Ejemplo, cuando el trabajador trató de asumir tácitamente la acción para tratar de evitar que alguien más se accidentara. Ujú. Imagínate el escenario, y para todos en casa, imagínense el escenario. Un estiva de 4 niveles, está el montacargas trabajando, hay una persona allá al lado del montacargas, el montacargas accidentalmente le llega a dar un golpecito al estiva y el estiva empieza a tambalearse. Ujú. Entonces Carlos, que está del otro lado del pasillo, ve que está ahí un trabajador exactamente abajo del estiva que se está tambaleando y que no se ha dado cuenta de nada. Entonces agarra a Carlos, deja lo que está haciendo, sale corriendo hacia el lado del estiva y quiere detenerlo como si fuera He-Man con las manos. Así es. Y pues todo pasó. Ni la detuvo, se le cayó a él y al otro trabajador juntos le cayó encima el estiva. Y él salió más afectado. Y él salió más afectado. Ujú. Ahí el patrón no se puede deslindar de responsabilidades, Telésforo. Fíjate qué importante, ¿no? Sí. Porque el patrón no le dijo, oye, Carlos, ve y detén a estiva. O sea, Carlos vio y por tratar de evitar que un compañero tuviera un accidente, pues también se accidentó, ¿no? Sí. Sí, este tema lo asociamos mucho a los riesgos de trabajo porque es más común que te finquen un crédito fiscal, o sea, en este caso un capital constitutivo, por los múltiples accidentes que puede llegar a haber en las empresas y donde hay inconsistencias o donde los patrones no están cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Digo, para hablarles en español a todos sus amigos, es realmente eso lo que puede estar pasando, ¿no? Así es. Yo te comentaba al inicio que hasta cierto punto puede haber la defensa en lo que es el capital constitutivo o a veces ni siquiera procede. Porque mira, te voy a platicar el caso de un trabajador que se dedicaba a la industria de la construcción. Un trabajador, ya tenía ahí laborando años trabajando, ¿sí? Pero casualmente en los últimos meses, fíjate, ya tenía años trabajando y de una u otra manera se le había dado seguro social al trabajador. Se le había dado sin ningún problema. Y en los últimos 6 meses, por la confianza, porque no había dinero, etcétera, no se le aseguró. No se le aseguró. Y resulta que el trabajador estaba en el 3er piso, estaban ya haciendo el 3er piso, construyéndolo. Ya ves que normalmente siempre a las construcciones siempre hay cables de luz, Así ¿no? es. Y estaban ahí cerquita los cables de alta tensión. En un mal movimiento del trabajador, se deladea, cae sobre y se quema. Y de ahí, en el Inter,
fallece. ¿Cómo se puede formar el capital constitutivo si el trabajador ya no está? Sí, claro. O sea, por eso te decía que la Constitución política te establece una obligación, o sea, de afiliarlo para protegerlo contra los diferentes seguros. Como bien decías, la ley del Seguro Social contempla esos seguros y casualmente empieza por el de riesgos de trabajo. Ahí en el artículo 12 te dice cuáles son los... en el 11, perdón, en el artículo 11, los seguros que integran... Sí, el régimen obligatorio. El régimen obligatorio. Y te dice riesgos de trabajo. Después enfermedad y maternidad. Después invalidez y vida, cesantía de avanzada y vejez. Y por último, el de guarderías y prestaciones sociales, ¿no? Lleva hasta cierto punto un orden, porque también ese de riesgos de trabajo pues es de los importantes, de los más importantes. Es precisamente el fondo que está constituido para sostener incluso a los otros seguros, ¿eh? Sí, claro. Digo, eso ya financieramente lo ha dado a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero al final de cuentas, por eso te decía que cuando la Constitución es muy clara, dice, en caso de incumplimiento, digo, la Ley Federal del Trabajo te dice que tendrás que pagar, antes era salarios mínimos, ahora hoy son UMAS. Hoy tienes que pagar 5,000 UMAS si un trabajador se te muere, ¿sí? Y es carísimo, ¿no? Pero dices, bueno, a ver, entonces, ¿qué va a suceder en materia de seguro social? Pues en materia de seguro social ya no procede, ya no aplica el artículo 53. Claro, porque bueno, ahí déjame comentarte antes de hacer otro comentario. Bueno, te voy a hacer dos comentarios para la redundancia, ¿no? Sí. El primer comentario es, fíjate que tenemos un precedente de la Suprema Corte en materia laboral que data de lo que es el segundo semestre de 2017. ¿Qué es lo que nos dice este precedente, Telesforo? Que en el caso concreto de indemnizaciones por riesgos de trabajo, el salario, o sea, no debes de tomar UMAS, que sí debes de tomar el salario del trabajador. Así es. Entonces, y eso lo hace todavía más caro, Telesforo. Si de por sí con puras sumas se iba casi se iba como a 1 millón y cacho, ¿no? Ahora imagínate, el trabajador ganaba 500 pesos diarios, olvídalo, ¿no? Se te va a 4, 5, 6, 7 millones. Mejor dices, cierra la empresa y ahí muere, ¿no? Sí, no, pues acaba con tu empresa. Acaba con tu empresa. Entonces, ahí la importancia de eso. Ese es el primer comentario que te quería hacer. El segundo comentario que te quería hacer es de lo que ahorita mencionabas, ¿no? El segundo comentario, Telesforo, está en que precisamente cuando dices, híjole, es que entonces, a la hora de que dices, la Ley Federal del Trabajo dice, págale, pues sí. Si tú ya le pagaste, entonces el Seguro Social no tiene por qué cobrarte nada. Así es. Esto fue, en la práctica, esto fue lo que se hizo, claro, recomendado por la firma de abogados laboristas y todo, y fue como se le indemnizó a la viuda y pues a los familiares en sí. Sí, en apego al Ley Federal del Digo, Trabajo. sí, la viuda era la beneficiaria en este caso. Bueno, se le hizo el cálculo de lo que le correspondía de indemnización por muerte del trabajador y efectivamente, pues ya de ahí pues ya no pasó en materia de seguro social, ¿no? Sí, no, y en dado caso nada más lo único que procedería en el Seguro Social sería pues la multa que marca el artículo 304A por no haber presentado el aviso afiliatorio. A lo mejor te pudieran llegar a cobrar las cuotas de las otras ramas distintas de la DRT, como sería a lo mejor la de invalidez y vida, probablemente la de retiro, cesantía y vejez y la de enfermedad y maternidad, ¿no? Y guarderías. Ya no te podrían cobrar RT porque se supone que el régimen financiero de RT es que todo lo que tú pagas por eso es para toda la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, claro, y las indemnizaciones por riesgo de trabajo. Pero si tú ya asumiste el costo del riesgo de trabajo, asumiste tu responsabilidad, no tienen nada que cobrarte en ese sentido. Así es, porque digo, el mismo caso para cualquier trabajador que no estuviera asegurado y que hubiera pasado esta misma situación, pues obvio que no le ibas a pagar nada al Seguro Social, porque número uno, no hay base. El trabajador no va a firmar, pues ya está finado, ¿no? Entonces, sí es muy interesante esto, porque digo, todo suena bonito en materia de la ley del Seguro Social. Hay medios de defensa. Sí, claro. Hay también escrito de aclaración contra el capital constitutivo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir platicando de ese tema. Si me lo permites, pudiéramos atender vamos a contestar preguntas unas preguntas de amigos, nuestro auditorio. A ver, nos dice Carlos Jiménez. Una duda.
si me llega un capital constitutivo por una supuesta incapacidad por riesgo de trabajo, pero esta incapacidad no viene en el escritorio virtual, ¿debo pagar el capital? Bueno, mira, yo creo que el primer comentario que le podemos hacer a mi tocayo Carlos, recuerda que el escritorio virtual como tal dice claramente que es nada más de carácter informativo. Es decir, que como tal no establece en ningún momento que nosotros tengamos o que nosotros debamos de llevar, o sea, la obligación de llevar tu control de siniestralidad. Sí, es optativo. Y lo nada más es más que optativo, es informativo. Solo es informativo y no es un acto definitivo de autoridad. Además, inclusive el propio reporte del escritorio virtual lo menciona. Entonces, en este caso, Carlos, yo sí te diría que, previo análisis del caso, yo te diría que probablemente sí proceda, dependiendo obviamente de qué es lo que pasa, ¿no? Sí, mira, aquí está hablando de una supuesta incapacidad por riesgos de trabajo. Acuérdate que cuando el Seguro Social te extiende una incapacidad, hay veces te la califica como probable riesgo de trabajo, o a veces te pone como enfermedad no profesional, ¿no? O sea, no hay más que de una u otra. Entonces, una manera de confirmar este tipo de dudas es precisamente, se expidió una primera incapacidad y seguramente después fueron expidiéndose las siguientes hasta culminar la atención médica, hospitalaria y todo de ese trabajador. A final de cuentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene la obligación de darle a conocer el patrón si realmente lo confirmó como riesgo de trabajo. Entonces, yo creo que aquí debe tener, Carlos, los demás elementos para poder confirmar si realmente sí se consideró riesgo de trabajo o no. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que el escritorio virtual como el ITSE, en el ITSE también, ahí viene lo que es la relación de los casos de riesgo de trabajo terminados. Pero, pues a final de cuentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene, el expediente, es el que tiene la obligación, ¿verdad? Y tú como patrón tienes el derecho de confirmar. Entonces yo creo que no hay mucho más que presentar a través de un escrito libre, solicitar que se confirme si realmente fue un riesgo de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, por ese riesgo de trabajo dice, no, ¿debo pagar el capital constitutivo? Pues no. ¿De qué lo vas a hablar? O sea, el capital constitutivo pues es un crédito, ¿no? Entonces, el que te extiendan una incapacidad no necesariamente se va a formar en ese momento el crédito, Así es. El crédito fiscal. O sea, tiene que esperar para ver si hubo violación a las obligaciones, ¿no? Si hubo incumplimiento más bien a las obligaciones. Sí, de hecho ahí nada más depende. Lo que pasa es que creo que mi tocayo, a lo mejor por ahí hay alguna confusión. Recuerda, tocayo, que en este caso, para que proceda el capital constitutivo, técnicamente el trabajador o debió no estar inscrito a la hora de que se accidentó. Así es. O le debiste de haber tenido con un salario subvaluado, o en su defecto, haberle dado un aviso de baja mientras se encontraba incapacitado por RT. Así es, también. En ese caso sí procede el capital, pero si no te ubicaste en nada de eso, tocayo. Cualquier trabajador que esté incapacitado, es otra manera de fincarte un capital constitutivo. Cualquier trabajador que esté incapacitado y reingrese a trabajar estando en estado de incapacidad, te cobran el capital constitutivo también. Efectivamente. Muy bien. A ver, nos dice ahora Marta Leticia. Si ahora en el 2022 me doy cuenta que mi patrón no me inscribió en el Seguro Social, pero fue en el año de 2004, ¿ya prescribió el derecho a reclamarlo? Bueno, si todavía estás actualmente trabajando con él, considero que no. O sea, todavía puedes reclamar que te abone, pues, obviamente, tus cuotas. Pero si ahorita tú trabajaste en 2004 con una persona, ahorita ya pasaron básicamente 17 años y pues tú en este momento te estás dando cuenta que en aquel entonces no te inscribieron, por desgracia, ahí sí te podría decir que creo que no podemos ya reclamar nada. Bueno, pensando en que es el mismo patrón con el que se dio de alta, con el que estuvo prestando servicios 2004 hasta 2022, ahí sí. Hay casos en que hay trabajadores que ya llevan años laborando para un patrón y no los tienen afiliados. Ahí muchas veces es la negociación con el patrón y máximo hasta 5 años, que es lo que te pueden afiliar, ¿no? Porque entre comillas, el patrón dice, bueno, pues es la obligación que tengo hasta 5 años atrás.
de afiliarte. Pero realmente, digo, si tú dices, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer una auditoría correcta y que me hagan una auditoría, y realmente el trabajador empezó a laborar desde el año 2004 y tú dices, no me importa, quiero darlo de alta del 2004, pagar las cuotas del 2004 a la fecha, lo puedes hacer sin ningún problema. Fíjate que, bueno, te voy a dar un tip de abogado. El tip millonario. Un tip millonario de abogado para poder reclamarlo. O sea, sí hay forma de revivirlo. Sí hay forma de revivirlo. Lo que pasa es que recuerda que el artículo 1 de la Constitución, donde nos habla de los derechos humanos, nos dice que los derechos humanos son inalienables e irrenunciables. Y aparte, son progresivos. Entonces, ¿qué significa con esto? Al final del día, la seguridad social es un derecho humano. Así es. Entonces... Irrenunciable. Irrenunciable. Entonces, ¿sabes qué? Pues espérame, ¿no me diste mi seguridad social? Pues, ¿sabes qué? Pues es mi derecho humano. Me lo tienes que respetar. Oye, pero que el seguro social ya no tiene facultades para poder ir a reclamar al patrón. Pues es otra bronca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, el acto para poderlo reclamar, te tienes que ir por el tribunal laboral, no por el tribunal administrativo. Así es. Y es por donde podríamos llegarlo a ganar, ya que el tribunal laboral tiene la obligación precisamente de acatar este mandato del artículo 1 de progresividad y de respeto al derecho humano que no puede ser renunciable. Y ahí es donde se puede recuperar. ¿Sale? Perfecto. Este es tip como abogado defensor de un trabajador. Claro, claro. Sí, ¿no? Y es válido. Nada más el problema es que el trabajador muchas veces, pues no quiere enfrentarse a toda una problemática de audiencias, de comprobación, ¿no? De las pruebas. Exacto. Si es que las tuviera, ¿no? Así es. Y luego, pues han pensado, pues dicen, el patrón tiene el sartén por el mango, porque pues él les va a estar dando dinero ahí a los abogados o a los funcionarios para que mi asunto no se gane, ¿no? Pero sin embargo, digo, ya en la práctica es un poquito diferente a lo que es la teoría, pero sí la teoría sí marca eso. Sí marca esto, ¿no? Sí. A ver, nos dice Francisco Javier Portillo, ¿cuánto tiempo tiene el IMSS para determinar un capital constitutivo? ¿Y a partir de qué fecha o periodo se cuenta el plazo? ¿A partir de la fecha del accidente o de que se termine la incapacidad? Fíjate que aquí, Francisco, tenemos lo siguiente, ¿no? Y obviamente el Seguro Social, a partir de que comienza el accidente, comienza a cuantificar todo lo que le va a ir dando al trabajador. ¿Por qué? Porque mira, recuerda que cuando alguien te va a determinar un crédito fiscal, sea la autoridad que sea, pues tiene que tener las bases demostrativas de por qué te lo quiere cobrar. Tiene que fundarlo y motivarlo. Tiene que fundarlo y motivarlo, ¿no? Y aparte, por elemento formal, pues tiene que ponerle por qué, ¿no? Así es. Entonces, partiendo de esa base, tenemos la situación en la que nosotros vamos a tener el punto de que tiene que esperar el Seguro Social a que termine el caso de riesgo, es decir, ya sea que obtenga una alta médica el trabajador, o ya sea que venga un dictamen de incapacidad permanente o la muerte, cualquiera de los tres, ¿no? Y una vez que termina este periodo, ya puede cuantificar todo lo que le dio al Seguro Social y por cuánto subrogó al patrón. Y entonces sí, tiene un plazo de 6 meses contados a partir de la alta médica o de la muerte o del dictamen definitivo de incapacidad para poderte dar a conocer para calcular y darte a conocer el capital. Así es. Así es, entonces, una vez que ya te lo da a conocer, pues bien lo dices tú, forzosamente necesitan que se termine el riesgo de trabajo o las prestaciones, porque no necesariamente lo hemos enfocado un poquito a riesgos de trabajo, pero vamos, el trabajador se accidentó en su casa. Ella tiene 1 año trabajando para la empresa y se accidentó en su casa, ¿no? Obvio que tiene el derecho a asistir al Seguro Social. Claro. Que le den la atención médica, que le den todas las prestaciones, y lo mismo va a suceder. Le van a fincar un capital constitutivo al patrón por incumplimiento de la obligación del alta en el Seguro Social de ese trabajador. Definitivamente. ¿No? Y lo mismo va a suceder. Vamos a pensar, o el trabajador no está asegurado y resulta que lo invitan a una cascarita de fútbol, o se va a un partido de fútbol. Es muy común también que se lastiman, se fracturan. Oye, ¿qué crees que se acaba de fracturar fulanito? Jugando fútbol, ¿no? Y lo primero que se viene a la mente, pero estaba asegurado, ¿no? Pues creo que sí, creo que no, vamos a checarlo. Lo checas y resulta que no está asegurado.
también te fijan el capital constitutivo. Sí, definitivamente. No necesariamente necesita ser de riesgos de trabajo, puede ser en tu casa, puede ser, mientras no estés asegurado y se llega a accidentar o a lastimar el trabajador, te van a fincar el capital constitutivo. Fíjate, ahorita con esto que acabas de comentar me hiciste recordar un caso que atendí en el año 2015. Porque es muy parecido a lo que acabas de decir. Resulta que la empresa, pues por recomendación de un asesor que tenían en materia de recursos humanos, pues les dijo que tenían que hacer dinámicas de integración. Entonces organizaron precisamente un torneo de fútbol interno. Okay. Entonces, en la empresa pues había un área verde muy grande, pues agarraron para pronto ahí, pues, pintaron como cancha de fútbol. Digo, no era de tamaño oficial, pero una canchita pequeña, pero la pintaron, ¿no? De cancha de fútbol, pusieron unas porterías, no sé si las compraron en la ventana, el chiste que estaban las porterías. Entonces, ¿qué pasaba? Los días viernes, los trabajadores llegaban a su hora, pero trabajaban hasta las 2 de la tarde. Y podían comer, y ya después, de 4 a 6 de la tarde, eran los partidos del famoso torneo interno. Y precisamente pasó lo que tú acabas de decir. Exactamente pasó lo que acabas de decir. Agarran y estando en el torneo interno, al contador Para variar. no, le fracturan del tobillo. Sí, los contadores no saben jugar fútbol, ¿no? Casi. No, pues no, casi. Lo fracturan del tobillo, estando dentro de la empresa, obviamente, porque el campo estaba dentro de la empresa. Y entonces el contador pues dice, no, pues espérame, esto es riesgo de trabajo, estoy dentro de la empresa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues la empresa, no, pues espérate, ¿cómo va a ser riesgo de trabajo? Pues le implicaba que la prima le subía casi 1 punto. Y era un montón de dinero por el número de trabajadores que tenía, ¿no? Claro. Entonces, en ese interpelotean, me cae a mí el caso. El chiste es que empiezo yo a empaparme de todo el caso. Y cuando llegamos con el Seguro Social en el escrito de desacuerdo de la calificación, fue donde dije, ¿sabes qué? Mira, Seguro Social, no estoy de acuerdo por eso. Claro. Sí estaba dentro de la empresa, estoy de acuerdo, Sí. pero no estaba haciendo actividades propias de su trabajo. Así es. Y era por una actividad de integración. No estaba en funciones No de estaba su en funciones. trabajo. Entonces el Seguro Social primero no me dijo nada, no contestó nada. Ahora sí que la delegación regional, que tú sabes que es ahí donde está todo el riesgo de trabajo, no dijo nada, Telesforo. Pero más o menos fue como 2 meses y llegó como no de trabajo la ST7. ¿Cómo ves? Sí, no, de todo modo era impugnable. Sí, ¿no? era totalmente impugnable. Era impugnable. Ahorita vamos a hablar de esos medios de defensa. Así es. Pero sí que nuestros amigos sepan que realmente el incumplimiento de las obligaciones pues, nos van a traer como consecuencia la formación de capitales constitutivos, ¿no? Y fíjate que ese concepto nos dice María García. ¿Pero qué hay de los 5 días? Pues, por desgracia, es muy claro lo que dice el artículo 78, ¿no? 77 y 88. 77 y 88. Así es. 77, en este caso, María, hablando de un Riesgos accidente de trabajo. 88, hablando en materia de enfermedad general y maternidad. y maternidad. Así es. ¿Qué dice? El aviso de alta presentado de un trabajador una vez accidentado o una vez que se dio la enfermedad no surte efectos. Y yo entiendo que esto es una queja de mucha gente. Oye, es que el artículo 15 de la ley me dice que tengo un plazo de 5 días hábiles para presentarlo una vez iniciada la relación laboral. Pero también recordemos que el reglamento de materia de afiliación, clasificación de empresas y recaudación de la ley del Seguro Social nos menciona en su artículo 49 que tú puedes afiliar al trabajador con un día antes a que comience a trabajar. Claro. Para Sí, que esté cubierto. Definitivamente esa es la recomendación. Asegúralo un día hábil inmediato anterior al que inicie a prestar sus servicios. Fíjate que hay una jurisprudencia, casi normalmente a mí no me gustan las tesis, pero sí las jurisprudencias. En el mes de mayo del año 2009, nuestros amigos que se metan ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en mayo del 2009 se emite una jurisprudencia del por qué ese trato diferenciado entre el artículo 77 que se refiere a la presentación del aviso dentro del plazo de los 5 días hábiles y el artículo 88 de la presentación del aviso dentro del plazo de los 5 días hábiles. Obvio que en la ley del Seguro Social anterior a 1997, o sea, la ley del 73, contemplaba que en ambos casos, cuando tú presentabas el aviso posterior al siniestro o a la enfermedad o a la maternidad,
te fincaban el capital constitutivo. Entonces, por ahí alguien impugnó ese trato igual a los iguales, porque antes era así. En ambos casos te formaban el capital constitutivo, no importando que tenías 5 días para presentarlo. Hoy que a nuestros amigos les quede clarísimo que solamente en términos del artículo 77, cuando hay riesgos de trabajo, si tú lo presentas dentro de los 5 días hábiles, pero previamente fue el accidente, en automático te van a formar el capital constitutivo. Sin embargo, en el caso de un trabajador, como bien decíamos, el trabajador se lastima en el campo de fútbol, ¿no? Obvio que te dicen, oye, no estaba en funciones del trabajo, se lastimó, apenas lleva 2 días laborando, o en la misma empresa, lleva 2 días laborando y se lastima. Él puede recibir la atención médica y al siguiente día hábil, todavía porque llevas 3 días, al siguiente día hábil le presenta su alta. Artículo 88 de la Ley del Seguro Social. Con esta jurisprudencia de mayo del 2009 no pasa nada en el caso de que se accidente el trabajador por una enfermedad no profesional. Así es. ¿No? Entonces, sí hace la diferencia y ahí esa jurisprudencia se refiere al trato diferente entre un artículo y otro, ¿no? Sin embargo, lo más recomendable, lo que dices tú acertadamente, es afilia al trabajador un día antes al que vaya a prestar sus servicios, ¿no? Para evitarte cualquier formación de capital constitutivo de uno o de otro, ¿no? Exacto. Y fíjate que acabas de decir un concepto bien importante, Tesoro. Profesional y no profesional. Así es. Porque obviamente es el trato diferenciado entre el 77 y el 88. Ese es el punto. Es no profesional, aunque ya se te haya accidentado, porque, por ejemplo, en días pasados me llegaba a mí una consulta donde me decían, oye, ¿qué sabes qué? Se me accidentó el trabajador, se murió, pero le dije, bueno, ¿y fue en la empresa? Me dice, no, dice, es que en la noche se le ocurrió irse de farra y iba manejando ya borracho, se accidentó y chocó y pues se murió. Dije, no te preocupes, presenta tu aviso. Dice, es que ya vino la mamá, porque era un chico que todavía no estaba casado, ya vino la mamá y ya nos hizo aquí un escándalo y ya nos dijo que no tenía, que no iba a ser una situación, que por qué y que teníamos que darle dinero, ¿no? Y nosotros lo que dijimos, pues es que no, espérame, pues déjanos ver. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en ese momento? Pues simplemente me hablaron a mí como asesor y pues fue lo que dije, no, presenta el aviso. Oye, ¿y el capital? No te van a poner ningún capital. ¿Por qué? Porque estás en los 5 días. Digo, ¿tienes el contrato firmado por el trabajador? Sí, sí lo tengo. Okay. Y ahí dice expresamente cuándo iniciaba la relación laboral. Sí, con eso te defiendes. Claro. Con eso te defiendes. De ahí la importancia de que cuando tú inicias una relación laboral el primer día, aunque el trabajador pierda todo el día en los trámites administrativos, vamos a decirle así, vale la pena hacerlo. Sí, sí, definitivamente. Son todos los elementos de la relación laboral, ¿no? Así es. Perfecto. No sé si tengamos ahí alguna otra. Creo que sí. ¿Alguna otra duda? A ver, dice, cuando un trabajador viaja al extranjero realizando una actividad encomendada por el patrón, visita a proveedor de maquinaria. Si llegara a suceder algún accidente que sería de trabajo, ¿cómo empresa se le apoya con la atención médica en el extranjero? Pero, ¿qué debemos hacer ante el IMSS para que continúe dando la atención médica? Híjole, ahí está muy claro en el reglamento en materia de prestaciones médicas del Seguro Social. Sí. Este reglamento dice que cuando exista un riesgo de trabajo, aunque el patrón le dé una atención médica externa, de todos modos se le tiene que manifestar el accidente de trabajo al Seguro Social. Claro. Es decir, de todos modos tenemos que llenar el ST7, se la tenemos que entregar al Seguro Social, y entonces sí, para que el trabajador, en caso de que regrese y siga padeciendo de ese accidente, sin ningún problema se le pueda seguir dando su atención médica, ¿no? Claro. Sí, sí, es claro que la atención médica solamente se cubre a nivel nacional. Así es. A nivel nacional, por lo tanto, todas las consecuencias de este accidente, que se supone que se originó en el extranjero, digo, el patrón definitivamente es responsable de los accidentes que sufran los trabajadores. Eso te lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, cubriéndole los gastos, apoyándole e incluso para el traslado, porque puede ser que hasta fallezca el trabajador. Sí. Entonces,
Entonces eso, a final de cuentas, el Seguro Social lo sigue de oficio en caso de que el patrón no quiera cumplir con la obligación de manifestarlo o quiera ocultar ese riesgo de trabajo, lo sigue de oficio y lo califica como riesgo de trabajo, como bien lo dices tú. Sí, totalmente. Ahora, es importante mencionarle a nuestros amigos que ese accidente, pues, aunque sí lo van a calificar como de trabajo, no le van a poner la calificación de los que te afectan, sino aunque sí estaba en sus actividades, le van a poner en trayecto. ¿Por qué? Recordemos que el patrón es responsable por la seguridad del trabajador dentro de un centro de trabajo. Pero fuera del centro de trabajo el patrón no puede tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ni modo que si yo salgo ya partiendo de la puerta y pues aquí afuera está empedrado y me tuerzo y me caigo, pues yo no puedo controlar eso porque yo no soy el responsable de poner esa calle. Claro. El responsable es el gobierno. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Sí lo calificamos como de trabajo porque iba saliendo del trabajo, pero no te va a afectar a ti, patrón, porque no fue tu culpa, o sea, es culpa de alguien más. Sí, aquí el Seguro Social definitivamente se lo va a calificar como riesgo de trabajo porque va a decir, estaba en funciones de trabajo. O sea, tú lo mandaste al extranjero a cotizar maquinaria, a ver actualizaciones de maquinaria, etcétera. Te lo va a considerar así. Claro, es una situación en donde el trabajador tendrá que manifestar a distancia, ¿sí?, lo que él le pasó. Así es. Pero te doy la razón porque hay un procedimiento legal jurídico que ahí es donde tú puedes desvirtuar, decir, bueno, eso es lo que manifiesta el trabajador, pero a mí no me consta. Exacto. Acaba de dar el punto, ¿no? Dice el trabajador hecho que no nos consta. Claro. Y entonces tú como patrón se la reviertes un poquito al Instituto Mexicano de Seguridad Social. O sea, declara el trabajador, pero yo declaro bajo protesta de decir verdad que no me avisó a la hora indicada, que no me consta de lo que está diciendo. Entonces el Seguro Social tendría que mandar investigar. Así es. Todas las causas, o sea, todo lo que sucedió para ver si realmente lo calificó o no. Pienso que el Seguro Social no se va a atrever a ir al extranjero, ¿no? Sí, pues no. A hacer todo lo que es la investigación de cómo sucedió el accidente de trabajo. Ni se va a atrever ni tiene las facultades. Claro. Entonces ahí es un tip para el amigo René, ¿no? De que no siempre el Seguro Social va a proceder con todos los capitales constitutivos. Digo, hay muchos y tú los puedes defender. Entonces, en materia de defensa, ¿qué tenemos ahí, Carlos, como para defender? Fíjate que en materia de defensa está muy rica en materia de riesgo de trabajo, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer. O sea, cuando te fincan el capital constitutivo, ¿qué defensa es? O sea, ya te llegó el crédito. Bueno, normalmente es una cédula de liquidación, así se le llama, cédula de liquidación. Mira, tenemos dos caminos. Obviamente están los caminos, el camino contencioso y el camino administrativo. El camino administrativo obviamente está fundamentado en la propia ley del Seguro Social y sería meter algo que se llama recurso de inconformidad. Así es. Este recurso de inconformidad es importante que le digamos a nuestros amigos que tenemos solamente 15 días hábiles contados a partir de que nos notifican para pedirle al Seguro Social que recapacite sobre lo que nos calificó, ¿no? Así es. Nota importante, que no pierda tiempo la gente, porque en muchas ocasiones no sabemos ante quién debemos de tramitar ese recurso. Esos recursos, es muy importante mencionarte, les foro que no se meten ante la subdelegación. Las subdelegaciones no tienen competencia para resolver en riesgo de trabajo. Ok, muy interesante. Ellos sí. pueden en materia procesal, o sea, en materia administrativa te pueden notificar, te pueden embargar en el caso de que no hayas pagado. Pero ellos no pueden resolverte absolutamente nada en materia de riesgo de trabajo. Quien tiene la facultad es la delegación regional. Ahí es donde está todas las facultades. O sea, entonces, este escrito de inconformidad se interpone ante el Consejo Consultivo Delegacional. Correcto, así. Consejo Consultivo Delegacional dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Es correcto. Y previamente, el reglamento de afiliación y clasificación de empresas te da la opción del escrito de aclaración. Sí, también. Digo, es muy poco usual que puedas hacer una aclaración, ¿verdad?, sobre algo que ya realmente se está considerando como un crédito definitivo, ¿no? Entonces, digamos, yo no he visto normalmente que alguien
trate de hacer una aclaración administrativa que está permitida en términos del reglamento de afiliación y clasificación de empresas, sabiendo que tienes ese otro medio de defensa que es el más común, el recurso de inconformidad. Y que hay un reglamento, ahí en su artículo 6 te dice, te da esa facultad de interponerlo, como bien dices, 15 días hábiles, y aparte también en su artículo 4, para todos sus amigos, ahí te dice qué es lo que debe contener ese escrito, todos los requisitos, o sea, la estructura de ese escrito, ¿no? Los abogados le llaman la sustanciación. Exacto, así es. La sustanciación del escrito. Así es, y ese artículo 4 del reglamento del reglamento de recurso de inconformidad es similar al artículo 18 del Código Fiscal, sí, muy ¿no? parecido. De cómo vas a estructurar un escrito o un medio de defensa, ¿no? Sí, de hecho, el artículo 4 del reglamento de recurso de inconformidad es el equivalente al 118 de código, que es donde vienen los requisitos de recurso de revocación. De hecho, es importante mencionarle a nuestros amigos que esa es una pequeña diferencia entre el Seguro Social y la materia fiscal. Que el ámbito administrativo en materia de materia fiscal se llama recurso de revocación. El ámbito administrativo en materia de seguridad social se llama recurso de inconformidad. ¿Por qué? Porque sí existe también en materia de seguridad social, también existe el recurso de revocación, pero no es un recurso que sea para los derechohabientes o patrones, es un recurso del propio instituto. Así es. Entonces el otro medio de defensa vendría siendo la demanda de nulidad. El juicio de nulidad. O juicio de nulidad o el famoso, bueno, ¿cómo se llama? El famoso juicio contencioso administrativo, ¿no? Exacto. ¿Y ese cuántos días tenemos para interponerlo? ¿Por qué? Muy bien. Fíjate que ahí hubo una reforma a la ley de proceso contencioso administrativo en lo que fue el año de 2004. Y a partir de ese año existen dos vías dentro de lo que es este tipo de juicio, que es la vía ordinaria y la vía sumaria. ¿De qué depende que caigas en uno o en otro? Depende de la calificación que le dé el magistrado con el cual caiga tu recurso. Pero de manera genérica la ley nos dice que es por importe. En importes pequeños caes en vía sumaria. Y entonces el plazo cambia. Cosa curiosa, pero el plazo cambia. Normalmente, de acuerdo con la ley del proceso contencioso administrativo, tenemos un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se nos notifique el acto administrativo. Tomando en consideración que si tú interpusiste tu recurso de revocación o interpusiste tu recurso de inconformidad, según sea el caso, ese plazo en el que está resolviéndose este recurso no computa dentro del plazo de los 30 días que marca la ley. Sin embargo, si se determina que por el monto es un juicio que debe de tramitarse en vía sumaria, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El plazo cambia y cambia a 15 días. Entonces, es un dato muy importante porque de repente la gente titubea. Es que si meto el abogado y al ratito el Seguro Social va a tener una represalia contra mí. Eso no es cierto, ¿eh? Quiero dejar bien en claro que el Seguro Social no hace nada de que represalias. Existe, eso es un mito urbano. Es que si me defiendo, al ratito el Seguro Social me va a venir y me va a hacer una auditoría. Es que si me defiendo, me van a estar haciendo requerimiento por todo. Eso no es cierto, es un mito urbano. Ok, perfecto. Es un mito urbano y si te defiendes es lo mejor. Perfecto. Sí, pues vamos a dar contestación a otro par de preguntas. Con todo gusto. Bueno, mientras déjame hacer otro comentario del juicio contencioso. Sí, adelante. Es importante. Otra diferencia entre la vía sumaria y la vía ordinaria es la garantía del interés fiscal. Los sumarios no se garantizan. Que ese es un dato sumamente trascendental, ¿eh? Los juicios en vía sumaria no tienes que garantizarlos. Mientras los juicios en vía ordinaria sí deben de garantizar el interés fiscal. ¿Y ahí te aceptan la fianza o...? Sí, de hecho, el Código Fiscal de la Federación nos marca dentro de lo que son sus artículos 151 hasta el 156 las formas como podemos garantizar el interés fiscal. Y puedes hacer un depósito en Nacional Financiera o otra Bansefi hoy, Banco del Bienestar, de un certificado de depósito de dinero por el monto equivalente al crédito fiscal. La autoridad no puede retirar ese dinero hasta que no pierdas. ¿Puedes garantizar con los bienes?
También puedes pedir un embargo en vía administrativa de los bienes. Puedes ofrecer la negociación también como parte de la garantía. Puedes ofrecer también como tal tus cuentas por cobrar. También puedes ofrecerlas como garantía. Y todo eso, sin ningún problema, va a estar ahí y se ofrece. ¿Qué plazo tenemos? Una vez aceptada tu demanda y contestada y que se contesta de que la autoridad ya se enteró que lo demandaste, tienes un plazo de 30 días hábiles contados a partir de ese auto o resolución para poder hacer esta garantía. Ok, perfecto. Pues entonces vámonos a la pregunta. Nos dice Grecia Carmona. De acuerdo al artículo que acabo de mencionar, si se tuvo un riesgo de trabajo hace 15 años, derivado de ello, le cortaron el muñón del dedo de índice, ¿aún se puede reclamar si ya no trabaja con ese patrón hace algunos años? Bueno, lo que pasa es que una cosa es no haber tenido tu seguridad social, otra cosa es no haber no haber tenido una atención en materia de RT. Ahí, por desgracia, Grecia, ahí sí, para que veas, no hay mucho por dónde moverle, ¿no? Sí. Ahí nos dice... La Ley Federal del Trabajo, sí. Artículo 516. Si quiere un fundamento, todas las acciones de los trabajadores prescriben al año y algunos a 2 años, ¿no? Pero normalmente este tipo de situaciones prescriben al año. Entonces, lo que no cobraste en ese año, ya no lo puedes cobrar posteriormente. Entonces, sí digo, para que no le vayan a querer ahí engañar, digo que cheque el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, porque estamos hablando de hace algunos años, y si no tenía el seguro social, pues obvio que no le pagaron nada. Entonces, ahorita quererlo reclamar, pues no se va a poder hacer nada. Así es, el concepto, Grecia, sería prescripción de acción laboral. Así es correcto. Nos dice Francisco Portillo, ¿es el mismo caso para enfermedad general que para un accidente de trabajo? Me imagino que debe ser seguimiento de la primera pregunta que nos hizo Francisco. En mi opinión, creo que no, porque recuerda que tenemos reglas distintas, inclusive empezando bases distintas, y bases incluso distintas. Justamente la jurisprudencia te aclara esa parte de por qué en el caso del artículo 77, cuando tú presentas el aviso dentro de los 5 días hábiles, pese a que tienes ese derecho, pero el accidente se dio antes, ¿por qué sí te cobran el capital constitutivo y no así en el artículo 88, ¿no? Una maternidad o una enfermedad general. Porque te hablan de que el artículo 77 precisamente está en funciones del trabajo, ¿sí? Y acá un accidente no profesional o la maternidad no son situaciones en donde tú las tengas, que estén asociadas, digamos, te lo dice así claramente, un embarazo no está asociado al trabajo, se tiene un riesgo. Depende de qué trabaje la señorita. Así es, sí, no, pero de manera genérica, si te das cuenta, o sea, en esencia sí están diciendo algo, científico, ¿no? Sí, claro. El embarazo no está asociado al trabajo, ¿sí? Está asociado a una cuestión física, ¿no? Bueno, ahí hace todo el desglose, pero al final de cuentas ese es el motivo, además de que son bases diferentes. O sea, ejemplo, y fíjate que ahí es donde yo le veo un motivo que se tendría que piramidar. En el caso de riesgos de trabajo, ¿quién paga las cuotas del IMSS? El patrón, solo el patrón. Así es. En el caso de enfermedad general y maternidad, ¿quién paga los dos, de hecho los tres. Tripartita. Así es. Los tres, trabajador, patrón y gobierno. Y el gobierno. Por eso es que también hace esa distinción, o sea, tiene los motivos para hacer la distinción del por qué en uno sí procede y en otro no. Y como bien lo dije al inicio, porque es una aseguranza, ¿no? Claro. A ver, tenemos otra pregunta por ahí. Nos dice Pedro Benítez. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. ¿Qué debo hacer si un trabajador al realizar modificación de salario ante el IMSS me lo rechaza? Ya intenté 4 veces y me lo ha rechazado, ya que me indica que no debe de llevar un punto final del nombre, pero yo nunca lo pongo al hacer la modificación. Ok, debe ser alguna falla en este momento del ITSE. Lo que pasa es que acaba de haber una actualización en estos meses al ITSE Telesforo, porque, bueno, como recordarán, apenas el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, desapareció el Internet Explorer como tal, y el ITSE trabajaba sobre Internet Explorer y con Java. Entonces, en el Microsoft Edge ha sido un viacrucis para el
para el ITSE, porque no jala bien. O sea, de repente estás trabajando y ya cuando le quieres dar firmar te dice que ya tu sesión se terminó y tienes que volver a entrar y es un caos, ¿no? Entonces acaba de haber en estos días una actualización en la que ya hicieron todo para que empieces a trabajar por Google Chrome. Pero ahorita la única parte que trabaja por Google Chrome precisamente es la de los avisos afiliatorios. Entonces mi recomendación para quien nos hizo la pregunta, para Pedro, sería que intente hacerlo a través de Google Chrome. Así es. Sí, fíjate que es algo importante. Hoy justamente tuve que renovar la firma electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social de un cliente. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ya ves que tienen cierto periodo, ni siquiera es vigencia, cada cierto periodo el Seguro Social te manda ese mensaje, y en esta ocasión lo hice todavía con Internet Explorer 11, ¿sí? Y vi un mensaje que va a desaparecer a partir de junio del año 2022, o sea, del presente año, ya va a desaparecer todas las actualizaciones, va a dejar de funcionar Internet Explorer 11. Pero, ¿a qué voy con este comentario también? Fíjate que aquí el detalle es que muchas veces, me ha tocado verlo, yo estoy seguro que aquí es un error de captura. No estoy pensando que sea un error de la plataforma. Okay. Un error de captura. ¿Sabes qué es muy común que hacemos luego los contadores? Digo, bueno, yo no lo hago, pero lo hacemos, vamos, me incluyo. Copiamos y pegamos. Sí, y puede ser que lo traiga. Y muchas veces al final dejas un espacio. ¿Sí? Ahora bien, tiene que checar bien cuál es el motivo del rechazo. Porque siempre cuando tú presentas un aviso y te lo rechazan, te ponen ahí cuál es el motivo. O sea, se dice, es que debe llevar un punto al final. Vamos, si el trabajador en la base de datos del instituto, porque esto lo vimos con muchos trabajadores, que en el instituto no tenían el punto y en el sistema de nóminas sí tenían el punto. O sea, un María, ¿no? Es un MA punto. MA punto, sí. En el Instituto Mexicano del Seguro Social nada más tenían MA. Claro que tú presentabas un aviso de alta, un aviso de modificación y te lo rechazaba. ¿Por qué? Porque no es el mismo nombre. No es la misma persona. No es la misma persona. Hasta un punto hace la diferencia. ¿Qué se sugiere ahí? Que cheque bien, ahí le van a decir, y luego, vamos, cuando te emiten ese reporte del rechazo, tienes que pasarle la lupa para saber en dónde está marcado ese punto, ese espacio, dónde está el error. Y es así como puede llegar a presentar el aviso de modificación. Y la otra es acercarse a la oficina administrativa y decirle, oye, pues quiero presentar este aviso, que lo haga de manera física, presencial. Quiero presentarlo, se vale llenar a mano, ¿no? Claro. Entonces dime cómo le hago, porque pues yo necesito que me den la solución. Peor es no presentar ese aviso de modificación de salario. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, bueno, pues tenemos que continuar ya en esta parte final, ¿no? No sé qué comentarios tengas al respecto de esto, de lo que es el capital constitutivo. Ya vimos cómo se integra, ¿no? En qué casos procede, y ya bien lo decíamos, que puede ser no nada más con riesgos de trabajo, sino también en lo que es otro tipo de seguros, ¿no? Fíjate que, pues, como un comentario final para nuestro auditorio, yo les diría que los capitales constitutivos son 100% ganables en el juicio contencioso administrativo. Es nada más acercarse al abogado de su confianza. Así es. Para poder hacer este juicio. La verdad es que muchos por sus importes son sumarios, ni siquiera tienes que garantizar, ya que hay serias violaciones en materia del principio de seguridad jurídica, de las contribuciones en materia de capitales constitutivos, ¿no? Digo, también yo entiendo también a la gente, hay capitales constitutivos que no vale la pena meter al abogado. ¿Por qué? Porque si mi capital constitutivo es de 4 o 5 mil pesos, pues mejor lo pago. Así es. Pero si mi capital constitutivo me llegó de 50, 100 mil pesos, pues mejor me voy al juicio. Así es. Entonces, yo es lo que les recomendaría ahora. Y como siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Y lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, hay que ser preventivos. ¿Cuál es la mejor defensa fiscal, Telesforo? No meternos en problemas con las autoridades. La prevención. La prevención. Sí, perfecto. Sí, y ya nada más para, ahorita que aprovechándote, ¿es deducible el capital constitutivo? Vamos a pensar que si lo aceptas es de 10 mil pesos, lo pagas, ¿es deducible?
Fíjate que el capital constitutivo como tal debe de ser deducible. Digo debe porque la ley lo marca, pero por desgracia el Seguro Social no te da CFDI del capital constitutivo. Y recuerda que en materia fiscal nos dice que toda erogación debe de venir acompañada de un CFDI. Y del capital constitutivo no te da CFDI. O sea, correría la misma suerte que las multas. Que las multas irán a no y los deducir. gastos de ejecución. Así es. Por no tener el CFDI. Pero ahí nosotros le podemos exigir al IMSS, oye, ¿sabes qué? Ok, bueno, ya te pagué, es un crédito fiscal, pues, órale, pues dame mi CFDI, no hay bronca, pues estoy pagando cuotas, ¿no? Sí, estás pagando Ahora, cuotas. También es importante mencionar que también el Seguro Social ha contestado que no da CFDI porque dice, es que me estás indemnizando. Entonces, sí dice claramente el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que los pagos por indemnizaciones no son deducibles. Fíjate, qué interesante. Y bueno, también saber, darles a conocer a nuestros amigos, como bien lo dijimos, que en el Diario Oficial del 22 de diciembre del 2021 se dieron a conocer los costos unitarios por nivel de atención médica para este año 2022. Hay 3 niveles de atención médica. Entonces, cada nivel, digo, desde lo que son las salas de emergencia hasta los que son de alta especialidad. Entonces tiene precios muy altos. O sea, si quieren ellos prever también, ahí en ese Diario Oficial del 22 de diciembre de 2021, cada año se publican en el Diario Oficial. Yo siempre lo he dicho, es el hospital más caro que puedas pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo te lo cobran a precios de 20, 30, 50 pesos. Una jeringa a lo mejor te vale, no sé, 200 pesos, 300 pesos, ¿no? Pero hay días camas que te valen arriba de los 5,000 pesos. Entonces tienen que tener cuidado con esta prevención, bueno, hacer la prevención para que no caigan en esta situación. Así es. Bueno, pues Carlos, te agradezco mucho tu aportación, toda tu compañía, porque pues la verdad lo disfruto, ¿no? De estar aquí platicando y son muchas cuestiones las que vemos en el día a día. Aquí, pues a todos nuestros amigos contamos con buenos abogados, que precisamente tú también formas parte de ese equipo, en donde les damos el apoyo y el soporte, ¿no? Y bueno, cualquier duda, comentario que tengan, pues que nos los hagan llegar a través de su correo, a través del chat también, para que pues sepan que sí hay defensa, ¿no? contra el capital constitutivo. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo próximamente. Al contrario, teléfono, buenas tardes a todos. Amigos, cuídense, estamos en pandemia. Nos vemos el próximo lunes.